Bueno, aquí en Final Abierto con la presencia de la abogada Matilde Urrera, abogada penalista de una enorme trayectoria, muy valorada en la ciudad de Rosario. Gracias, Matilde, por estar aquí en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Gracias por los piropos. Bueno, sí, son inevitables porque aparte corresponden a una realidad. Bueno, Matilde, metidos en la discusión política, parece que uno de los ejes de la discusión política electoral en la Argentina es ¿qué pasa que el Poder Ejecutivo quiere poner a sus amigos en la justicia rechaza y declara inconstitucional un montón de leyes o mete una cautelar y para la efectiva aplicación de una ley que viene del Congreso que sacó de 250 diputados, sacó 200 votos y sin embargo la paran igual? ¿Qué pasa en Argentina con eso? Bueno, no hay duda que el Poder Judicial también es un poder político, ¿no? Bueno, el Poder Judicial sabemos que es el menos democrático de los poderes, tiene toda una historia, una trayectoria de haber sido designado, la mayoría de los jueces hasta el 94 fueron designados a dedo por el Poder Ejecutivo en periodos en que nuestro país estuvieron gobernando golpes de Estado, gobiernos de facto. Entonces, bueno, se ha conformado una corporación judicial que tiene concepciones casi de nobleza, ¿no? Entonces, creo que la tendencia es a proteger sus propios intereses de poder y no a incorporarse llanamente al debate democrático y al funcionamiento democrático, ¿no? Esto en términos generales. Claro, esto digamos sería algo así, bueno, son todas personas que tienen puestos de por vida, que no están sometidos al escrutinio de nadie, o como sí, es algo que cometan alguna imprudencia muy importante. Eso es la estabilidad. La estabilidad de los jueces en realidad es una garantía de los ciudadanos, para que a uno lo juzgue un juez y el juez no pueda ser removido de una manera. De todas maneras, bueno, lo que está pasando en este tema es al contrario, todos los avances para democratizar el funcionamiento del Poder Judicial son los que están siendo frenados por lo que podría llamarse esta ideología o este sector del Poder Judicial al que podemos denominar la corporación judicial, ¿no? Que son generaciones en general de jueces de cierta antigüedad. Claro, digamos, tampoco los otros días escuchaba esta cosa de que, bueno, ser joven no necesariamente implica ser lo nuevo, ser lo mejor, digo, también habrá jóvenes que por ahí supuesto, hay jóvenes que tienen una ideología conservadora, claro. Y hay jóvenes que pertenecen, en el Poder Judicial hay un alto nivel de nepotismo, y bueno, hay mucha vinculación familiar entre la conformación del mapa judicial y de los integrantes del Poder Judicial, y esto sucede, ¿no? Es toda una ideología, ¿no?, de los jueces, y esto es lo que se quiere democratizar. En realidad, el debate al que vos te referís, supongo, es al de la ley de subrogancias. En realidad, la ley de subrogancias, que se acaba de aprobar en el Congreso, es una tendencia a democratizar cómo se eligen los subrogantes de los jueces en el Poder Judicial. Se elegían entre ellos, los jueces se elegían entre ellos a dedo, y esta ley viene a establecer que cuando se elige un subrogante, se elige de una lista y que presenta el Poder Ejecutivo con determinados requisitos y que además tiene que tener una aprobación del Senado. ¿Y por qué se discute tanto acerca de las mayorías en el Senado, en el sentido que la oposición dice, bueno, pero tiene que tener los 2/3, 50% más 1, digamos? ¿Cómo es la mayoría? No, para determinadas decisiones no hace falta los 2/3, para otras sí hacen falta los 2/3. Una cuestión constitucional claro, desde siempre. Claro, obviamente, es una cuestión constitucional desde siempre y eso no hace no se objeta. Y además, al contrario, ya te decía, te digo, la ley de subrogancia viene justamente a ejercer el control mutuo de los poderes, ¿no es cierto? Nuestra organización constitucional es republicana, y si bien cada uno de los poderes es independiente, tienen que ejercer un contrapeso de controles. Bueno, y bueno, el poder legislativo establece un control de a qué jueces
se proponen como subrogantes. Hay un orden establecido. ¿Cómo evaluarías estos últimos años la acción, digamos, del Poder Ejecutivo en el sentido de tratar de dotar al sistema judicial, sobre todo al sistema penal, de mayores recursos materiales o elementos para poder morigerar en parte esta gran demanda que aparece en la sociedad de esa presunta falta de velocidad, que en algunos casos es palpable, digamos, para resolver casos penales? ¿El kirchnerismo qué hizo para resolver eso? ¿Se puede hacer más? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo insuficientemente? Se viene haciendo un gran esfuerzo para democratizar lo que nosotros denominamos democratizar la justicia, no solamente en recursos materiales, sino en la conformación de un sistema más democrático y más ágil de funcionamiento, por lo menos de la justicia penal, que es lo que más conozco, ¿no? A raíz de esto es que se aprueba recientemente una reforma integral del Código de Procedimiento Federal, que si bien estaba más avanzado, por ejemplo, que la provincia de Santa Fe, que recién ahora incorpora el juicio oral, es cierto que no tenía instalado el sistema acusatorio, donde el juez es un árbitro y en realidad el debate es entre el fiscal que acusa y el defensor o sea, replica el modelo republicano. Eso debe ser el proceso penal. Bueno, acaba de aprobar el Congreso una reforma procesal integral en ese sentido, y eso es muy importante. Por otra parte, se presentó un proyecto de Código Penal también, que bueno, hasta ahora no ha tenido éxito su tratamiento, recordamos la reacción política que hubo, pero también siguió esa línea, ¿no?, de reformar un código penal que venía de principios de siglo. Esto fue la iniciativa del año 2013, claro, que pasó por el Congreso, pero que luego fue declarada inconstitucional, digamos. Sí, no fue aprobado ese proyecto, el Código Penal no fue aprobado, no fue pues aprobado, no fue puesto en vigencia. No fue No. En cambio, el Código de Procedimiento Penal sí, y incluso se vienen trabajando las leyes. Por ejemplo, el Ministerio Público de la Defensa en el mes de junio, acaba de aprobar una nueva ley muy superadora de la ley anterior del Ministerio de la Defensa, que otorga a los defensores importantes facultades en defensa de los derechos humanos. O sea, no solamente representación de los imputados en los distintos juicios, sino también de las víctimas cuando son vulnerables y no tienen representación privada, ¿no? Esto es un avance trascendente, sobre todo en la concepción de lo que es una defensa pública y lo que es el acceso a la justicia de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Estos son avances muy importantes en materia de... Y esto además va incorporando una nueva ideología a todo el funcionamiento de la Administración de Justicia, ¿no? Vos que estás en ese trabajo justamente de la defensa, en contacto con la realidad rosarina, digo, hay una visión de la sociedad en el sentido de muchas veces líneas de laburo que tienen que ver con aumentar la penalidad, etc. ¿Cuál es tu visión de ahí adentro y la evolución del delito de la ciudad de Rosario, que está tan discutida, que tiene tanta centralidad, sobre todo en la discusión política también, ¿no? ¿Cuál es tu visión respecto de lo que está pasando efectivamente? No, mi visión es que, me la he hecho pública muchas veces, que el aumento de penas no tiene nada que... El Código Penal no aborda el problema de la seguridad. Entonces el aumento de penas no tiene nada que ver con el tema de la seguridad. El tema de la seguridad pasa por otros carriles, tiene que ver con la prevención, con un determinado desarrollo de proyectos políticos, sociales, de prevención del delito, de seguridad, etc. El Código Penal, nosotros decimos, siempre llega tarde, siempre llega cuando ya se cometió el delito. Y la gravedad de las penas no tiene que ver con frenar la inseguridad, pues ya te digo, el Código Penal llega tarde, es para otra cosa, es para juzgar los delitos ya cometidos, es para establecer determinadas responsabilidades y condenar o absolver según el caso, ¿no? Pero al contrario, la experiencia es que todas estas oleadas de mano dura que han aparecido en distintas etapas de la historia penal de nuestro país han sido absolutamente contraproducentes. Porque nosotros decimos que el Código Penal trabaja sobre un mito, ¿no? Y es el mito del delincuente como un monstruo, y el Código Penal que es el super recurso que va a parar al monstruo. En realidad yo siempre digo,
es el recurso más barato para hacerle creer a la población que se está trabajando un tema de seguridad y en realidad se lo está abandonando. Claro, porque habría que hacer otras cosas. Habría que hacer otras cosas que no se hacen. Entonces, bueno, viene alguien y propone, aumentemos la pena de tal delito, el robo, por ejemplo, que es más común. Entonces la gente cree que se está haciendo algo para que no haya más robo. En realidad se está escribiendo que tiene una pena más alta y nada más. Claro. Pero hay que hacer hay que tomar políticas de seguridad serias y democráticas y eficientes. Además está visto que todas las políticas de mano dura han fracasado. Y uno de los ejemplos más patéticos de esto ha sido la política de persecución del narcotráfico. Claro, ahí está muy clarito. Está muy claro porque desde el año 89 hay una ley que es mucho más gravosa, muy grave, y que la política ha sido muy dura, y sin embargo, a la luz de esa mano dura, es que ha crecido, se ha desarrollado el narcotráfico. Es la prohibición que ha generado el gran negocio y el gran sistema de corrupción que ha generado el desarrollo de una problemática que hoy preocupa, ¿no? Gracias, Matilde. Nada.